Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este miércoles, día 26 de noviembre de 2025. Bueno, nosotros sabíamos que José Luis Ábalos mañana jueves iba a ser uno de los protagonistas inevitables de la actualidad, porque mañana el juez tiene que decidir si decreta su ingreso en prisión preventiva o no. Por tanto, estaba y sigue marcado el día de mañana como un día especialmente importante desde el punto de vista informativo. Pero es que José Luis Ábalos ha querido adelantar su protagonismo 24 horas. Y en este instante el gran protagonista de la actualidad política se llama José Luis Ábalos, exministro de Transportes y también exsecretario de Organización del Partido Socialista. ¿Por qué? Pues porque esta mañana, inopinadamente, que quiere decir inesperadamente, es decir, sin que nadie se lo pidiera, sin que viniera a cuento aparentemente, publica un tuit. Y el tuit de Ábalos literalmente es corto pero contundente. Sobre la reunión del presidente Sánchez, Santos Cerdán y Arnaldo Otegi en 2018 en un caserío para negociar la moción de censura contra Rajoy, solo puedo decir lo que me contaron fuentes presenciales. Y es que esa entrevista existió. Entonces uno dice, caramba, José Luis Ábalos, Naldo Paulo, a la noticia que había contado el entorno de Coldo García y que había sido desmentida rotundamente por Pedro Sánchez, por el propio Arnaldo Otegi, por el Partido Socialista y por todos los que tienen intereses en Ferraz. Pues hombre, no deja de ser sorprendente. Sobre todo si tenemos en cuenta que ya se venía especulando y había muchas informaciones ayer en los medios de comunicación a propósito de que la proximidad, la sombra de la cárcel estaba provocando en José Luis Ábalos una especie de, cambio de estrategia procesal. Ahora parece que él quería tirar de la manta y quería colaborar, como hizo en su día en Lama, para que su paso en prisión sea corto o, en todo caso, para que su horizonte penal se alivie un poco, cosa que hasta ahora no había querido hacer. Y esto es lo que de verdad tiene importancia informativa. Fíjense, a partir de ese tuit de esta mañana de Ábalos han empezado a ocurrir cosas que voy a tratar de contarles de manera cronológica, que es la mejor manera de no meternos en un lío. El tuit se produce después de que se haya producido la sesión de control, por lo tanto, en la sesión de control no ha habido referencia a ese tuit, porque, insisto, se da a conocer una vez que ya ha acabado la sesión de control. Pero todavía estaba en los pasillos del Congreso de los Diputados María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno. Y entonces le preguntan a María Jesús Montero por el tuit que les acabo de leer, remitido por José Luis Ábalos. Respuesta de María Jesús Montero. Yo es que esto de que se le dé más credibilidad a personas que están imputadas, que están procesadas por los tribunales frente a aquellos que, como el señor Sánchez, que no lo está, pues como usted entenderá, no lo comparto. Ya, esto es la primera reacción. Claro, los periodistas que asaltan a María Jesús Montero en los pasillos del Congreso no se quedan satisfechos con esa respuesta y por lo tanto insisten. Ábalos ha sido una persona muy importante en el gobierno, tiene mucha información. ¿No temen ustedes filtraciones del señor Ábalos? Nosotros no tenemos nada que esconder de ningún tema, de ninguna materia. Y por tanto, cualquier cosa que el señor Ábalos pueda trasladar, si lo hace dentro de la verdad y es fiel a los hechos que han ocurrido, no habrá ningún problema. Otra cosa es que hay personas que, llegando a los juzgados, se instalan en las mentiras. Pero no digo que sea el caso del señor Ábalos, que no he escuchado su declaración. Fíjese que es prudente, ¿eh? Él dice, bueno, aquí, claro, cuando una persona le ve las orejas al lobo se instala la mentira. No digo que sea el caso de Ábalos. ¿Por qué le doy importancia a ese gesto de prudencia? Porque poco tiempo después, otra vicepresidenta, en este caso la vicepresidenta segunda, no en los pasillos del Congreso, pero sí en un plató de televisión, en La Sexta, hablaba de Ábalos. Porque naturalmente le preguntaban por Ábalos. Le preguntaban por ese tuit y por el peligro de que Ábalos pueda tirar de la manta. Y también por lo que pueda pasar mañana en esa vistilla donde se tienen que revisar las medidas cautelares tanto para él como para Coldo García. Y fíjense lo que decía Yolanda Díaz. La corrupción no es ni de derechas ni de izquierdas, es corrupción. Y todos los golfos o presuntamente golfos que hayan robado, que hayan hecho todo tipo de tropelías en nuestro país, que han sido muy gordas ya está bien, desde luego todo el peso de la ley. Ya, entonces esto no le ha gustado nada al señor Ábalos. Porque aquí no ha habido prudencia. Aquí Yolanda Díaz le llama golfo, porque la pregunta era sobre Ábalos. Y entonces, ¿qué hace José Luis Ábalos? Lo cual demuestra que efectivamente está muy activo y no se va a quedar callado y que algo está cambiando, desde luego, en su manera de defenderse. Pues publica otro tuit que hemos conocido hace escasamente 40 minutos.
un tuit largo, les leo el principio y el final, porque la parte central pues nos haría perder mucho tiempo y no va al centro de la cuestión. Antes de llamarme golfo, señora vicepresidenta y ministra de Trabajo, para que quede claro que está hablando de Yolanda Díaz, mejor sería que recordara qué papel jugó cada uno durante la pandemia. Y termina. Y ya que nos ponemos estupendos, quizá usted nos debería aclarar si la vivienda asignada para los ministros y ministras y sus familias podía ser usada por otras personas sin derecho a ello. Que es una insinuación muy maliciosa por parte del señor Ábalos. ¿Qué información tiene Ábalos que desconoce la opinión pública? ¿Qué está escondiendo la señora vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, en la residencia que utiliza como ministra? Y naturalmente inmediatamente se pone la oposición a enredar, cosa que por la parte pues forma parte de las reglas del juego. Y hay un tuit detallado diciendo: ahora le toca explicar a la señora Yolanda Díaz lo que quiera, lo que ha querido o lo que ha sugerido Ábalos. También Miguel Ángel Rodríguez ha mandado un WhatsApp remitiendo al este segundo post, es que no sé cómo se dice ahora, antes era un Twitter, ahora no sé cómo se dice, un tweet, bueno, ustedes ya me entienden. Bien, por lo tanto, ya está ahí el lío montado. Insisto, 24 horas antes de que se produzca la vistilla en la que se tiene que decidir si Ábalos entra o no entra en prisión. Pero el hecho de que él esté oliendo que puede entrar en prisión mañana está haciendo que él cambie de estrategia. Y el miedo en el Partido Socialista, en Ferraz, en el poder, pues es creciente. Y aquí están empezando las primeras escaramuzas, que están teniendo, luego lo comentaremos, mucho eco en las redes sociales. Bueno, dice, y ustedes se preguntarán, ¿políticamente esto tiene alguna trascendencia a corto plazo con carácter inmediato? No parece. Le han preguntado a Rufián, y fíjense lo que ha dicho Rufián. Nosotros ya lo hemos dicho, por mucho que nos sigan preguntando, si esto sigue siendo cosa de tres jetas que se repartieron mordidas o hicieron entramado, pues nosotros consideramos que no es suficiente para hacer caer un gobierno, sobre todo teniendo en cuenta la alternativa. Si esto sigue escalando y al final hablamos de financiación ilegal, será otra cosa. Pero es que hoy también, a propósito de la posible financiación ilegal, hay novedades. Porque el juez Ismael Moreno ha dado a conocer una resolución en la que le está pidiendo al Partido Socialista mucha información a propósito de cómo se movió el dinero en efectivo en la sede de Ferraz durante la friolera de 7 años, si no lo he entendido mal, Esmeralda Ruiz. Sí, el juez de la Audiencia Nacional le ha dado al PSOE 10 días, es lo que tiene Luis, para que entregue los comprobantes de todos los pagos, de todos los que se hayan realizado con dinero en efectivo durante, en concreto, 8 años, desde el 2017 al 2024. Iban 8 años, y sobre los que a fecha de hoy el partido todavía no ha informado. Es más, dice el juez que la contabilidad entregada hasta ahora no es esclarecedora. ¿Por qué ha tomado esta decisión el juez Moreno? Pues porque el lunes la Fiscalía Anticorrupción le envió un escrito en el que indicaba que en la investigación que ha llevado a cabo el instructor del Supremo se ha puesto de manifiesto una serie de conductas que pudieran ser calificadas de un ilícito penal, desde el blanqueo de capitales, pasando por el posible desfalco cometido contra el Partido Socialista. Es verdad que en ese escrito en ningún momento se refieren de manera expresa a la financiación del partido. El juez, Ismael Moreno, comparte la opinión y por eso ha ordenado en otra resolución, que también hemos conocido hoy, que sea la UCO quien se encargue de las diligencias sobre el manejo del dinero en la sede socialista de Ferraz. Eso, y que elabore un informe también para el juez con todos los mensajes del caso Koldo que tengan relación con el movimiento de billetes. Moreno pone mucho hincapié, Luis, en el 1 millón de euros que el PSOE sacó presuntamente de sus cuentas bancarias entre esos años. Una gran parte de ese dinero acabó después, esto lo hemos sabido ahora, en los bolsillos de Ábalos, de Cerdán y de Koldo. Y todos recordamos que ni el antiguo gerente ni tampoco la trabajadora Celia supieron aclararle al juez por qué se hacían pagos en metálico que luego no coincidían con lo contabilizado. Esto es lo que ahora quiere descubrir el juez. Hay que decir que el PSOE ha emitido una nota, lo primero para dejar claro que ellos como partido no están siendo investigados, después para confirmar que van a remitir la información que pide el juez, pero insistiendo en que el Tribunal de Cuentas ya ha revisado sus finanzas. Y por si todavía hay algún despistado, dejar claro que el Tribunal de Cuentas solo revisa lo que tú le das. Bien. Bueno, pues esta es una noticia también muy interesante que quiero que ustedes conozcan. Y luego, por seguir avanzando y no detenernos en detalles baladís, déjenme que les cuente que también hoy es noticia la ofensiva
la dura ofensiva que han emprendido algunos dirigentes del gobierno y también del Partido Socialista contra los jueces que tuvieron la osadía de condenar por revelación de secretos al fiscal general del Estado. ¿En qué consiste esa nueva ofensiva? Pues fíjense, anoche, el diario.es publicaba una noticia diciendo que algunos de los jueces de la Sala Segunda, algunos de los 7 jueces que formaban parte del tribunal que condenó al fiscal general del Estado, habían participado en unas conferencias organizadas por el Colegio de Abogados de Madrid, que actuaba, en ese caso, como acusación particular. Como dando a entender que, hombre, pues habían hecho algo, por lo menos feo. Esta mañana le han preguntado a Patxi López, portavoz parlamentario del PSOE. Y fíjense ustedes cómo Patxi López quería utilizar esa información para cargar contra los magistrados del Supremo. Cuando una noticia llama tanto la atención y genera tantas sospechas, lo que se necesita es una explicación. Y espero que estos 3 magistrados nos expliquen por qué. Porque si no, nosotros seguiremos manteniendo la sospecha también sobre una sentencia. O sea que fíjense ustedes, bien, aquí está la palabra sospecha contra 3 magistrados del Supremo. No ha habido ninguna explicación por parte de los magistrados que participaron en esa conferencia, pero sí que ha habido, es verdad, la explicación por parte del Colegio de Abogados de Madrid, que es quien organizaba esas conferencias. Ha habido un comunicado donde dejan claro 3 cosas. La primera, que la participación de jueces, magistrados, fiscales en actividades docentes del ICAM es una práctica habitual, normalizada, transparente. Recuerdan que han impartido clases multitud de jueces, fiscales y abogados solo en 2025, 726 ponentes, incluida la fiscal propuesta como nueva fiscal general del Estado. Y concluye el comunicado señalando que los cursos no son decididos ni organizados por la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Madrid, sino por los responsables académicos del centro de estudios, que actúan con total independencia técnica. Una de las personas, uno de los magistrados que participó en esas conferencias es Martínez Arrieta, el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que formaba parte del tribunal que ha condenado al fiscal general del Estado. Fíjense lo que ha ocurrido hoy en La Sexta. Vamos a hablar de Yolanda Díaz, esta mujer que siempre dice que ya va con la verdad por delante, que hay que ser escrupulosos, que no hay que difundir bulos, ni nada parecido. Bueno, pues en un momento determinado, en la entrevista que estaba teniendo con Ferreras, Yolanda Díaz se permite el lujo de decir esto. Ver al presidente de la Sala del Supremo hacer chascarrillos diciendo que tiene que abandonar un acto, un curso pagado por el Colegio de Abogados de Madrid, que casualmente es acusación o fue acusación en esa causa, y salir diciendo que se tiene que ir porque tiene prisa, porque hay que condenar al fiscal general del Estado, me va a permitir que le diga que no sostiene el decoro ni la institucionalidad debida al cargo que representa. Pero Martínez Arrieta dijo eso. Dijo que tenía que salir porque tenía que condenar al fiscal general del Estado. Señora Díaz, ¿lo dijo de verdad? Vamos a escuchar lo que de verdad dijo el señor Martínez Arrieta. Y con esto, señores, concluyo que tengo que poner la sentencia de Tengo que poner una sentencia. ¿Cómo será la cosa? Fíjense que hasta Ferreras, en la conversación con Yolanda Díaz, ha tenido que llamarle la atención a la vicepresidenta del Gobierno. Cuando el presidente del tribunal abandona esa conferencia, no dice me voy que tengo que condenar al fiscal, sino me voy que hay que poner la sentencia al fiscal. Es un matiz también importante. Correcto. ¿Usted cree que eso es correcto? ¿Le parece frívolo o no le parece frívolo eso? ¿Y no le parece a usted frívolo primero decir que ha dicho algo que no ha dicho? Y hablar de extrema gravedad para luego reducirlo a frivolidad cuando le han puesto ante su propia mentira, señora vicepresidenta. ¿Eso no es frívolo? ¿Eso cómo es? ¿Cómo lo calificamos? Eso que, en fin, ¿qué juicio merece? Pregunto, me encantaría que me pudiera usted contestar. No sé si la respuesta es frívolo o lo que sea. Bueno, en fin, en todo caso, esto es un episodio que hoy ha ocurrido y que me parece que ustedes deben entender, que naturalmente va dirigido a descalificar, a sospechar, a alimentar pensamientos perversos sobre los magistrados del Tribunal Supremo que han condenado al fiscal general del Estado. Mientras tanto, las acusaciones directas de prevaricación siguen. ¿Qué es prevaricación? Dictar sentencias injustas, a sabiendas.
Eso es prevaricación. ¿Qué ha dicho hoy Mónica García? Que es ministra de Sanidad del gobierno de Pedro Sánchez. Escúchenla. Que yo creo y que muchos creemos que es injusto. Todo aquel que haya seguido el procedimiento puede darse cuenta que no hay una sola prueba que inculpe al fiscal general del Estado. Y eso, como ciudadanos y como ciudadanas, nos tiene que preocupar, porque hay una cosa que sostiene el Estado de Derecho que tiene que ver con que se supone que a los culpables se les identifica con una prueba de culpabilidad que no ha existido con respecto al fiscal general del Estado. Y yo creo que por eso es grave este fallo. O sea, que condenan sin pruebas. O sea, que prevarican. Es decir, pero atrévase usted a decirlo con todas las letras. Si está usted haciendo una descripción de la conducta que es calificada como prevaricación, condenar sin pruebas. Esto es lo que dice una miembro del gobierno de España. Ya les dije ayer que se está produciendo un espectáculo que a mí me parece muy lamentable, que es una especie de reparto de papeles, poli bueno, poli malo. Los ministros salen y dicen cosas como esta, porque Óscar López también, Yolanda Díaz también, y luego sale el ministro de Justicia para decir, bueno, no, yo estoy en otro discurso. Para que nadie me pueda decir, yo como ministro de Justicia, quiero dejar claro que mi opinión sobre el Tribunal Supremo no es la opinión de un tribunal que prevarica. Hoy también lo ha querido dejar claro durante la sesión de control del Gobierno. A mí no me va a encontrar nunca deslegitimando instituciones democráticas, nunca. Y se lo quiero reiterar, el Gobierno respeta y acata el fallo del Tribunal Supremo y con esa misma libertad y respeto dice que no lo comparte. Y vamos a esperar a leer la sentencia, por supuesto, cuando se conozca, para analizarla en detalle. Pero en ningún caso me habrá escuchado usted a mí poner en duda la legitimidad de la institución, del Tribunal Supremo o de los magistrados que han condenado al fiscal general del Estado. Y a sus compañeros de Banco Azul le pregunto, señor Bolaños, ¿se lo escuchamos o no se lo escuchamos? O sea, ¿cuál es la idea? ¿Que el ministro de Justicia no puede llamar públicamente la atención de los ministros que, como ha hecho hoy Mónica García, como hizo ayer Yolanda Díaz, como hizo antes de ayer Óscar López, hablan de esa sentencia en términos que describen una conducta de prevaricación por parte del Tribunal Supremo? El ministro de Justicia, ante eso se calla. ¿Eso es razonable? ¿Eso es defender el Estado de Derecho? ¿Eso es defender el prestigio de las instituciones? Le pregunto. Porque a mí me parece que no. Es verdad que esta es una opinión personal. Bueno, esta cuestión ha estado aleteando, como no podía ser de otra manera, en la sesión de control en el momento, digamos, que todo el mundo espera con más interés, que es el momento en el que hay un lance parlamentario entre el jefe de la oposición y el jefe del gobierno. ¿Cómo ha empezado el señor Feijóo, el presidente del Partido Popular? Escúchenle. El señor Sánchez la semana pasada acabó con su fiscal general condenado por delinquir. Y en esta vive pendiente de cómo acabará su núcleo duro, en el que pesan 43 años de prisión. ¿Y qué hace usted ante este bochorno? Bueno, pues decirle al Supremo lo que tiene que sentenciar y al exfiscal cómo tiene que recurrir. Menos de presidenta, la verdad es que ejerce usted de todo. Está haciendo referencia al señor Feijóo a unas declaraciones de este fin de semana de Pedro Sánchez que a mí particularmente, ya lo he dicho en este programa un par de días, me parece de lo más grave que he escuchado en mucho tiempo. El presidente del gobierno diciendo que las cosas ahora lo van a escuchar, y van a poner el tiempo y va a poner las cosas en su sitio porque, naturalmente, el Tribunal Constitucional se encargaría de, rectificar la sentencia del Tribunal Supremo. Y además haciendo referencias, que también las hizo este fin de semana, a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Claro, que el presidente del gobierno quiera vender la idea de que el Tribunal Constitucional es un tribunal de casación del Supremo, es una perversión absurda, aparte de que es una manipulación, pero vamos, de lo más grosera de lo que es nuestro ordenamiento jurídico. Pero es que hoy ha insistido el presidente del gobierno. Cuando le ha respondido a Feijóo, en esta intervención que acabamos de escuchar, efectivamente, Sánchez insiste en que, insinuándolo, no diciéndolo abiertamente, pero a buen entendedor, pocas palabras bastan, que habrá tribunales en plural, constitucional, europeo, que pongan las cosas en su sitio. Afortunadamente, España y Europa cuentan con sistemas judiciales garantistas y hay mucha gente, entre la que yo me incluyo, que estamos convencidos de que el tiempo pondrá las cosas en su sitio. El tiempo es Cándido. Debe ser que es que ahora a Cándido le llamamos tiempo. Digo yo, hemos cambiado el nombre.
una manera como otra cualquiera de dirigirse a este asunto. Bien, este lance no habla mucho más de sí, la verdad, las cosas como son. Es decir, ha sido una sesión de control, como casi todas las últimas, bastante decepcionante. Pero para que vean ustedes el tono que han empleado el uno contra el otro y el otro contra el uno, pues este es el pasaje fundamental. No hace mucho usted preguntó quién iba a pedir perdón al fiscal general del Estado. Visto lo visto, ¿usted va a pedir perdón a los españoles? Eso de pedir perdón por decir lo que uno piensa le pasará a usted. A mí no me pasa, señoría. No nos pasa, porque entre la verdad y la mentira este gobierno va a estar siempre con la verdad. Con la verdad. Ya, por eso el señor Ábalos dice que no dicen la verdad cuando hablan del caserío de Otegi, o por eso, la señora Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno, dice que ha dicho lo que no ha dicho el presidente de la Sala Segunda del Supremo. Entonces, abonarse a la defensa de la verdad en contra de las evidencias no deja de ser una chulería como un piano. Pero bueno, da igual. Tengo que decirles, antes de que Esmeralda Ruiz nos resuma otras noticias del día, que hoy el Consejo General del Poder Judicial, por unanimidad, ha determinado que la candidata a sustituir a Álvaro García Ortiz, la señora Teresa Peramato, cumple todos los objetivos legales requeridos para que se convierta en fiscal del Supremo, que es lo que va a ocurrir dentro de unos días. Dicho lo cual, completemos el paisaje informativo sobresaliente del día. Esmeralda Ruiz, bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes. Bueno, no hemos acabado el 2025, pero se acumulan las citaciones judiciales. Febrero va a ser el mes del juicio al hermano de Pedro Sánchez. Bueno, hoy el titular del Juzgado de Instrucción 9 de Madrid, que es Arturo Zamarriego, también ha añadido a ese calendario la citación para el 2 de febrero como testigo de Santos Cerdán y de Antonio Hernando, hasta ahora secretario de Estado, en el caso de La Fontanera. El juez ha tomado esta decisión después de que tanto Leire Díez como el empresario Pérez Dolcet mencionaran 2 reuniones en Ferraz en las que habían participado ambos. En la misma resolución, el magistrado Zamarriego también solicita al PSOE, a través de su secretaría de organización, que informe de si Leire Díez es o ha sido afiliada al Partido Socialista y, de ser así, que le comunique la fecha de alta y baja. También pide que aclare si en ese tiempo de afiliada desempeñó alguna actividad en el seno del partido y, en su caso, si recibió algún tipo de remuneración por dicha actividad. Y lo mismo quiere saber el juez tanto de Antonio Hernando como de Santos Cerdán. La Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación sobre las presuntas irregularidades en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el CENIO, que hemos ido relatando en este programa. Lo último, el robo de 25 millones de euros. Esta mañana, investigadores, personal científico-técnico del CENIO, se han concentrado a las puertas del centro para trasladar su profunda indignación por este escándalo. Los investigadores y el resto de trabajadores quieren dejar claro que su compromiso con la investigación contra el cáncer es sólido y que el deterioro institucional ante estos casos de corrupción no refleja ni su trabajo ni sus valores. Ayer el patronato eliminó la vicedirección de Asuntos Económicos, que la ocupaba el gerente en la época de la directora María Blasco, Juan Arroyo, que también está salpicado en este terrible caso, y no, a esta hora sigue sin haber reacción de la ministra de Ciencia, Diana Morán. Hoy ha declarado en el juicio de la Dana el jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, que ha desvelado que él mismo avisó a Carlos Mazón a las 5 de la tarde sobre la situación de emergencia en Utiel a través de mensajes. Mazón, según su testimonio, sugirió acudir in situ a Utiel una vez concluido el CECOPI para comprobar cómo estaba afectado el temporal, cómo había afectado el temporal, pero que fue la exconsejera Salomé Pradas quien le detiene. Le dijo que no se podía entrar. Mazón estaba más interesado en visitar esta zona que en ir al CECOPI, según su mano derecha, porque ya estaba la consejera allí en el CECOPI y le iba a mantener al corriente. Acto seguido, Cuenca le ha contado a la juez que, sin embargo, no conserva los mensajes que intercambió ese día con Mazón y que podrían demostrar su versión. Resulta que ha cambiado de teléfono y muchos de esos mensajes no existen porque no tenía copias de seguridad. Hoy adelantaba el diario Levante, citando fuentes del Partido Popular, que la periodista Vilaplana llevó en coche a Mazón cerca de las 8 de la tarde hasta las inmediaciones del Palau. Le han preguntado a él, a Mazón, ha respondido esto. Me ratifico
en que vine andando desde la puerta del parking, que está prácticamente al lado del restaurante de la calle Bonaire con la calle de la Paz, y que vine andando directamente al Palau de la Generalitat sin hacer ninguna parada, sin entrar en ningún otro sitio. Bueno, el dueño del Ventorro, esto es última hora, acaba de entregar a la juez la factura de aquella comida, las fotos también del reservado, 165 euros es lo que gastaron por 2 menús, no aparecen en esa factura los detalles. Mañana se celebra en las Cortes Valencianas el debate de investidura de Juanfran Pérez Llorca. Carlos Mazón ha confirmado que va a acudir para dar normalidad a la sucesión y porque el voto telemático pues solo se autoriza en caso de bajas médicas. Y el Gobierno da por perdida la votación de su senda de estabilidad, se enfrenta al primer varapalo para sus presupuestos y lo será por culpa de Junts. Ayer la vicepresidenta, ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señaló sin embargo al PP, le recriminó votar en contra mientras las comunidades autónomas que presiden piden más recursos. Hoy ha dicho que, aunque se dé por descontada la derrota mañana, que sigue habiendo partido. Bueno, eso lo dirán aquellos que siempre son agoreros, ¿no? Yo trabajo para que haya. Lo que sigue sin explicar es cómo es o en qué consiste ese trabajo. Y en lo económico también, hoy no llegan buenas noticias. La OCDE, Luis, nos acaba de recomendar que o sacamos las tijeras con las nuevas pensiones o no llegamos. Hay que frenar el ritmo del gasto. La explicación que hacen es muy sencilla. Tenemos una alta esperanza de vida, cae la tasa de fertilidad y eso ha provocado un avance del envejecimiento de la población más rápido que en la mayoría de los demás países de la OCDE y la Unión Europea. Traducido, se reduce la oferta laboral, se ralentiza el crecimiento del PIB, eso afecta a los servicios públicos y eso ejerce una presión cada vez mayor sobre las finanzas públicas y en particular a través del sistema de pensiones y de la atención sanitaria. La semana pasada fue la Comisión Europea la que advertía a los jóvenes de que las pensiones públicas pueden quedarse muy cortas. Hoy es la OCDE la que pide alargar la vida laboral en España para compensar el envejecimiento de la población. Es verdad que en su informe ha colado la OCDE que la economía española crece de manera sostenible en los últimos años, pero que lo macro no es suficiente cuando se perciben, como es este caso, señales de alarma.